Hoy hay una feliz coincidencia. No solo Nairo Quintana acaba de recuperar su liderazgo en la Vuelta a España, sino que esta mañana, a las 0 horas, comenzó el cese al fuego bilateral y definitivo en esta guerra con las FARC. Y hoy, horas más tarde, estamos inaugurando el centro de rehabilitación inclusiva más importante, más completo de toda América Latina. Es una muy feliz coincidencia, porque esto lo que nos muestra es el cierre de un capítulo y la apertura de otro, muy diferente al que hemos vivido y sufrido los colombianos en estos últimos 50 años. Lo primero que quiero reiterar es el agradecimiento de todo el pueblo colombiano por nuestros héroes, por nuestros soldados de tierra, mar y aire, por nuestros policías, porque gracias a su sacrificio, gracias a su empuje, a su patriotismo, a su amor por la patria, a la forma como combatieron. Muchos ofrecieron sus vidas, otros fueron heridos en combate. A sus familias, a todos ellos, la deuda de gratitud de todos los colombianos es infinita. Nunca la podremos pagar por completo. Pero que hoy estemos decretando ese cese al fuego, estemos gozando el primer día con cese al fuego definitivo en esta guerra y al mismo tiempo inaugurando este centro es una feliz coincidencia. O como me lo decían en un evento al que asistí, que también es otra feliz coincidencia, un evento con los obispos, cardenales, sacerdotes de América Latina, de la Iglesia Católica, que estaban conmemorando el año de la misericordia y enviaron un mensaje del Papa Francisco, el año de la misericordia, el año de la solidaridad, son partes fundamentales de la reconciliación, esa que en Colombia estamos iniciando. Y alguien me decía, presidente, no es una feliz coincidencia, es la divina providencia. Yo creo que es así, esa divina providencia que nos ha permitido iniciar este paso hacia una Colombia en paz, para que la construcción de esa Colombia sea un empeño de todos los colombianos, un empeño de todos los ciudadanos unidos en torno a un propósito común. Y en esa construcción de paz, las fuerzas militares, la policía, seguirán jugando un papel fundamental. Así como a ellos les debemos esta victoria, porque la paz es su victoria. Y quiero aquí hacer referencia explícita a nuestros veteranos de la Guerra de Corea, que lucharon, muchos murieron por la libertad, por la democracia, allá en Corea. Y allá había un general que después pasó a ser un famoso general, no solamente por la forma como conducía a sus tropas, sino por una frase que dijo cuando lo acusaron de ser un guerrerista. Alguien le dijo, ustedes lo que quieren es continuar la guerra, mantener la guerra, como muchos le han dicho a nuestros militares y a nuestros policías aquí en nuestro país. Y el general MacArthur respondió, qué equivocados están estos civiles, que creen que los soldados somos amantes de la guerra. No se dan cuenta que los soldados somos los que ponemos la vida, los que ponemos el pecho, ponemos los muertos en las guerras. ¿Cómo se les va a ocurrir que cualquier soldado quiere prolongar una guerra? La paz, decía el general MacArthur,
es el objetivo de cualquier soldado en cualquier momento de la historia. Y esa paz es la que lograron los soldados colombianos aquí en Colombia, que hoy estamos comenzando a construir. Y este centro es un símbolo importantísimo de esa construcción de ese nuevo país. Coincide, realmente es una feliz coincidencia o la divina providencia. Un centro que lo comenzamos a empujar, a construir en las mentes de los funcionarios del Ministerio de Defensa y los altos bandos desde cuando yo era ministro de Defensa. Me acuerdo perfectamente que estábamos buscando los terrenos y desde ese entonces nos soñábamos con un centro como el que hoy estamos inaugurando, que ha tomado mucho esfuerzo, la participación de mucha gente, y hoy finalmente podemos cantar victoria y decir: aquí está el centro para beneficio de estos héroes que ofrecieron parte de sus vidas en esta guerra que afortunadamente la estamos culminando con una victoria, que es la paz. Yo le quiero agradecer especialmente al gobierno de Corea, porque desde que nos imaginamos este centro, el gobierno de Corea, que no ha olvidado nunca la ayuda que Colombia le dio en su guerra, que siempre mantiene a Colombia como un amigo especial. Me tocó vivirlo como ministro y como presidente allá en Corea. Fui el primer presidente, también con pura coincidencia, en visitar el Paralelo. Y allá me decía el entonces presidente de Corea: usted no se imagina el agradecimiento que tenemos por todos sus soldados y por todos los colombianos. Y allá había una lista de todos los que habían caído en combate en la guerra de Corea. La llama sigue igual de viva, como espero que la llama siga igual de viva en 20, 30 años por nuestros soldados y nuestros policías que cayeron en esta guerra que hoy ha culminado. Porque, repito, la deuda que tiene Colombia con nuestros héroes es infinita, es impagable. Este centro tiene unas características especiales, tiene los equipos más completos para la rehabilitación de cualquier persona que esté en estado de discapacidad. Hemos invertido cerca de 34.000 millones de pesos, la mitad el gobierno de Corea, la mitad el gobierno nacional, y mucha gente ha participado en la construcción, planeación y culminación de este centro. Y qué bueno poder decir que no solamente tenemos las mejores Fuerzas Armadas del continente, medida como, por ejemplo, las Olimpiadas que se hacen en nuestras Fuerzas Comando, que de 11 nos hemos ganado, ¿cuántas, general Rodríguez? 8, sino que también tenemos el mejor centro de rehabilitación. Y eso es una demostración de lo que queremos nosotros hacia el futuro. Unas Fuerzas Armadas fuertes, unas Fuerzas Armadas que cumplan con su deber, siempre, siempre guiados por una visión y una doctrina que esté acorde con las realidades del país. Esta mañana leía una entrevista del general Mejía, nuestro comandante del Ejército, que decía con una gran sencillez, pero con una gran contundencia: el Ejército y las Fuerzas Armadas en general se están acoplando a una nueva realidad, ajenos a lo que está sucediendo o sucedió en La Habana, porque ese fue uno de los compromisos que yo les hice a los miembros de nuestras fuerzas cuando iniciamos este complicado proceso. Ustedes no tienen nada que temer, les dije en Tolemaida. Las Fuerzas Armadas nunca serán discutidas en la mesa de La Habana. Su futuro lo decidimos nosotros, lo diseñamos nosotros. Y tengan la seguridad que si yo me he empeñado en construir las Fuerzas Armadas más fuertes que hemos tenido en la historia, no seré el presidente
que vaya a abonar el terreno para su debilitamiento o para algún tipo de acción que merme su capacidad. Y eso es lo que hemos hecho en estos últimos años. Las Fuerzas Armadas, cada comandante, el Ministerio de Defensa, ha venido diseñando esa nueva visión y la estamos ya poniendo en marcha. El Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía, ya tienen un norte, ya tienen muy claro el propósito, el objetivo hacia el futuro. Pero en ese proceso nunca se nos olvidarán quienes cayeron en combate, quienes ofrecieron sus vidas o quienes fueron heridos, y este centro lo que hace es darles una mano para que recuperen en la medida de lo posible sus capacidades. Cuando visita uno las diferentes clases, los diferentes salones, los diferentes equipos, siente uno una gran satisfacción al decir, por lo menos estamos poniendo un granito de arena en esa inmensa deuda que tenemos con los soldados y policías de nuestra patria. Y lo seguiremos haciendo, porque desde ese entonces, desde cuando estábamos en pleno combate, desde cuando comenzamos a golpear la cúpula de las FARC, a sus líderes, en el año 2007, 2008, y continuamos 2009, 2010, 2011, 2012. Siempre tuvimos en cuenta el posconflicto, el posacuerdo, porque así hay que obrar. La paz tendría que venir en algún momento, pero una paz negociada desde una posición de fuerza, como lo que ha sucedido en estos últimos años. Una posición de fuerza que nos permitió el trabajo de nuestras fuerzas, una posición de fuerza que nos permitió un acuerdo responsable, equilibrado, conveniente para todo el mundo, pero sobre todo también para nuestras Fuerzas Armadas. Porque no solamente está asegurado el futuro de nuestras fuerzas, no se va a disminuir, como han dicho algunos, ni su número ni su fortaleza. Todo lo contrario, se va a insistir en su fortalecimiento de acuerdo a las nuevas necesidades, sino que también nos va a permitir ir pagando esa deuda con las familias de los caídos en combate, con los heridos en combate, con todos los miembros de las fuerzas que tanto sacrificio han hecho por lograr esta paz. Hemos invertido en este gobierno 1.3 billones de pesos en el bienestar de nuestros militares y policías. Solamente en salud hemos invertido 570.000 millones. Entregamos, y lo entregué personalmente, el Centro Héroes de Paramillo en Medellín. Se inauguró el edificio de ortopedia del Hospital Militar. Pusimos a funcionar 3 establecimientos de sanidad militar de baja complejidad, 1 de mediana. En la policía, 1 de baja y 4 de mediana. Se inició la construcción del nuevo batallón de sanidad y se expidió por primera vez una política de discapacidad del sector defensa para lograr precisamente un proceso de rehabilitación integral. De manera que ese bienestar de las fuerzas ha estado siempre presente y seguirá estando siempre presente. Este centro solamente tiene más de 130 profesionales militares y civiles que van a poder atender a 1.200 usuarios al año. Es un centro, como decía, que cuenta con las mejores capacidades y los mejores equipos que hoy están disponibles en el mercado. Y vamos a seguir viendo cómo podemos ir mejorando el bienestar de nuestras fuerzas. Hemos hecho unos esfuerzos grandes en estos últimos años. Los programas alcanzan casi 1 billón de pesos al año en otros frentes. Se estableció la prima de orden público para los heridos en recuperación.
Se estableció la prima de comando para el personal de unidades especiales. Se le otorgaron 2 bonificaciones excepcionales para soldados profesionales. Se creó el subsidio familiar definitivo para los soldados profesionales. Se creó la prima de retorno a la experiencia para patrulleros y subintendentes. 36.000 ascensos en nivel ejecutivo represados y la creación de este centro, la creación del Centro de Atención al Pensionado del Ministerio de Defensa. En vivienda hemos también hecho un gran esfuerzo. En vivienda fiscal y alojamientos nuevos por más de 155.000 millones de pesos. 3.000 soluciones de vivienda entregadas a heridos o familiares de fallecidos en acción por parte del Fondo de Solidaridad de la Caja de Vivienda Militar. Se expidió una ley que fue aprobada por el Congreso, la Ley de Apoyo y Bienestar, y vendrá otra que vamos a elaborar con el señor ministro, la Ley de Veteranos, para que los veteranos sientan que el país les estará eternamente agradecido. Todo el que haya participado en esta guerra absurda entre hijos de una misma nación, pues tendrá unos beneficios por toda su vida, porque se lo merecen y se lo merecen con creces. De manera que este es apenas un granito de arena, como decía, en esa deuda infinita que tenemos con nuestros héroes. Hoy que comienza el cese al fuego definitivo, qué bueno poder decir que comienza con un centro de rehabilitación como el que acabamos de inaugurar. La rehabilitación de nuestros soldados, la rehabilitación de quienes han entregado todo por su patria, es una forma de reconciliación, es la reconciliación que el país necesita. Cuando hablaba yo con algunos de los que están en este momento en ese proceso de recuperación, veía cómo no han perdido su espíritu, su amor por la patria, su amor por la institución. Esto dice mucho de nuestras Fuerzas Armadas, eso dice mucho de cómo formamos a nuestros soldados y a nuestros policías. Y vamos a seguir así, porque nuestras Fuerzas Armadas son la columna vertebral de nuestro sistema político, de nuestra democracia, y siempre tendremos que ponerla como prioridad para irla mejorando todos los días, como lo he hecho yo personalmente en los últimos 10 años. Siempre he tenido el bienestar, el fortalecimiento, la eficiencia, la efectividad de las fuerzas como primera prioridad. Siempre dije, la paz la logramos si podemos tener unas fuerzas que nos permitan negociar desde una posición de fuerza. La paz será la victoria y por fortuna lo hemos conseguido. Gracias, soldados de la patria, gracias, policías de la patria, gracias, señores comandantes. Esta paz que hoy comienza con este cese al fuego es la paz de ustedes, es la victoria de ustedes. Muchas gracias.